Ella nació en la calle Corrales 80 y muchas personas piensan de que ella nació en Santiago de Las Vegas, pero no es así. Tenía familia en Santiago de Las Vegas y pasó mucho tiempo en Santiago de Las Vegas. Pero si hubiera nacido en Santiago de Las Vegas, me sentiría extraordinariamente contenta y feliz, porque en ese pueblo pasé los mejores años de mi niñez y de mi adolescencia. Allí descubrí que tenía voz para cantar. ¿Cuántos hermanos fueron? Un hermano. Tenía un hermano que era médico, Ladislao Borja. ¿Y tiene usted conocimiento de si anterior a ella alguien más en la familia se había dedicado al arte o a la música en este caso? Su mamá, ella me contaba que tenía una voz muy bonita, pero nunca se dedicó a cantar. Lo de Esther fue un caso único, que ella sencillamente un día descubrió que tenía voz y que le salía una voz bonita, y unos vecinos que estaban oyendo le decían: oye, pero qué bonito tú cantas. Y en los bajos de su casa había una emisora que se llamaba Radio Lavín. Un señor que se llamaba Francisco Lavín. Y un día que tropezamos en la entrada de la casa, me pregunta: ¿usted es la muchacha que canta? Yo le dije sí. Dice: ¿le gustaría hacer radio? Yo ni corta ni perezosa le dije que sí. Y empecé a cantar en Radio Lavín. ¿Cómo fue ese primer encuentro de Esther con el maestro Lecuona? Esther un buen día se pareció a la casa del maestro Lecuona. Y dije: hoy me va a oír Ernestina Lecuona. Y mientras yo cantaba, salió una ancianita ciega y viene y le pregunta: Ernestina, ¿quién cantaba? Y le dice ella: una jovencita que canta muy bonito, ¿verdad, tía Carmen? Dice: ay, cuando Ernestico la oiga. Ernestico era Ernesto. Y yo abrí los ojos y dije para mí: eso es lo que yo quiero cuando Ernestico me oiga. Él no se sentó a escuchar, cosa de la que me alegro enormemente. Me dejó sola, cantando en la sala con Ernestina, y él se paseaba por el hall fumando. Y cuando terminé, se acercó muy sonriente, me echó el brazo por encima y me dijo: muchachita, usted tiene un bonito porvenir. Y Lecuona inmediatamente le recomienda que empiece a estudiar canto y le recomienda al maestro Lalo Elósegui. Con él estuve estudiando canto hasta que él se murió. Uno de los consejos que lo recordé siempre me decía: cuando te digan que tienes que tomar un trago para calentar la voz, tú le dices que no, que tú vocalizas. Tenía una técnica también montada por él, que en la época en que trabajábamos juntos, había días que ella, como todos los cantantes, no estaba bien de voz. Y cuando terminaba el concierto me decía: hoy cantó Lalo, porque canté con la técnica de Lalo. En ese momento Esther cantaba como soprano. Después todos recordamos la voz amplia y cálida de Esther, e incluso me decía ella que ella cantaba el dúo de Marina con Panchito Naya en el estudio con Lalo Elósegui, y cantaba muy líricamente. Yo me considero una soprano corta por el agudo, pero muy grave porque tenía un grave de mezzo. ¿Cuándo es que se produce el debut profesional de Esther Borja? Bueno, Esther Borja debuta profesionalmente en el año 35. Ya se estaba ensayando la Lola Cruz. Y entonces en una noche de ensayo me dice: venga acá, ¿le gustaría hacer teatro? Esa misma noche le conté: maestro, sí quiero hacer teatro. Me dijo: yo voy a escribir una cosa para ti en la Lola Cruz. Y entonces escribió para mí nada más y nada menos que La Damisela Encantadora. Ella antes de eso estrenó con Lecuona en el Liceum las canciones con versos de José Martí, que escribió Lecuona también para ella. Y me dice: estas canciones las hice pensando en usted. Las 6 primeras canciones con versos de Martí. Y entonces me dijo: las vamos a estrenar el 26 de febrero y yo se las voy a acompañar. Fue la primera vez que me acompañó. Yo todavía no era artista. Lecuona comienza a invitarla en todas sus presentaciones, incluso ella hizo casi todo el género chico español con Lecuona. Ella estrenó Luisa Fernanda, la ópera española Don Gil de Alcalá. Ya después, como te conté, la voz le empezó a cambiar y decidió abandonar el teatro para dedicarse al concierto y a las presentaciones. Esther llegó a hacer también una carrera internacional.
muy amplia. Fue la solista preferida de Sigmund Romberg. Viajó, hizo presentaciones con Romberg y con Lecuona también, en el Carnegie Hall, en el Steinway Hall de Nueva York. Hizo presentaciones, estuvo mucho tiempo viviendo en Argentina, donde se casó. Casi todos los países de Latinoamérica. Estuvo en España, estuvo en Francia, estuvo en muchos lugares. Hizo una carrera internacional muy amplia, verdaderamente. En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad. ¿Y cuándo es que se produce su primer contacto personal con Esther Borja? A mí todo el mundo me decía, ojalá te escuchara Esther Borja. Y un buen día yo me presenté, y cuando me presenté en su casa le dije, yo soy Nelson Camacho, yo soy pianista, me dedico a tocar la obra de Lecuona y la música cubana, y me gustaría mucho que usted me oyera. Y desde entonces pues ya entré en casa de Esther hasta su último momento. Hice un concierto en Santa Clara con la Sinfónica, homenaje a Lecuona, y la invité a cantar. Y después de ese concierto, ella me presenta en el álbum de Cuba el 26 de noviembre de 1972. ¿Conoce de pianistas que tuvieron la oportunidad de acompañar a Esther? En ocasiones, Esther casi siempre trabajaba con Lecuona, pero también ella hizo presentaciones en lugares donde no podía estar Lecuona con pianistas tan buenos como Paquito Godino, actuó mucho con Mario Fernández Porta, Orlando de la Rosa, Mario Romeu y Adolfo Guzmán y Zenaida Romeu. En ocasiones así, ella era muy exigente para el acompañamiento del piano. Maestro, me comentaba usted antes de comenzar la entrevista que el espacio Álbum de Cuba fue creado específicamente para Esther. Por Ernesto Casas, porque ella se dedicaba a hacer la canción cubana y era una figura muy establecida. Porque yo había rogado que yo lo que quería hacer un programa donde yo pudiera desarrollar una labor cultural buena, una labor cultural en pro de la música cubana. Y ese programa duró 25 años. Por el álbum de Cuba desfiló todo lo que vale y brilla en todos los ámbitos de la cultura. No puedo mencionarlos a todos porque sería imposible. Aquí estamos en nuestro horario de los domingos para ofrecerles nuestro programa Álbum de Cuba. El compañero José Luis Caballero, el maestro Adolfo Guzmán, el maestro Valdés Arnao y el maestro Romeu. Aquí tenemos con nosotros al maestro Gonzalo Roy, una figura que todos queremos muchísimo, que es la figura de María Cervantes. Vamos a presentarles ahora al trío Matamoros. Un alto sentido del respeto al público y a ella misma. Ella, por ejemplo, no tomaba, no fumaba, se acostaba temprano cada vez que tenía actuaciones, muy exigente con ella misma. Y tenía un sentido del profesionalismo de que nunca demorar para llegar a una actuación. Ella solamente, después que me escuchó, me dijo, a mí me encanta la forma que tú tienes de tocar, la forma que tú tienes de acompañar, pero te voy a hacer una sola indicación. Yo quiero que en la parte del puente de la canción tú mantengas la misma línea interpretativa que yo he llevado en la primera parte para que no rompa. Y eso fue algo muy lindo, porque yo me acuerdo que la pianista Ñola Saik, una gran pianista cubana, decía, ustedes hacen un dúo irrepetible, porque ustedes respiran juntos, sienten juntos, traen el mismo sentido en la interpretación. Eso yo no lo había visto, me decía Ñola, en un pianista y un cantante. Esther tuvo la oportunidad de interpretar, de incursionar en diferentes géneros. ¿Alguno fue su preferido? La canción cubana era lo preferido de ella. Ella cantó obras latinoamericanas, ella incluso llegó a cantar líderes alemanes de la trova tradicional cubana, ella cantaba. Lecuona, Gonzalo Roy, que escribió para ella canciones como Nunca te lo diré, que tan famosa, Estás en mí, Rodrigo Prats, Sánchez de Fuente, Ankerman, de todos los compositores. Pienso que sin lugar a dudas, Damisela Encantadora fue una canción que marcó a Esther Borja. Desde el primer día yo pasé a ser la damisela sin ser Esther Borja. Pero existieron otros temas que no podían faltar en sus presentaciones. Sí, hubo otros temas como El jardinero y la rosa de Ernesto Lecuona, como Nunca te lo diré de Gonzalo Roy, como Siboney, Al fin amor de Guzmán. Las penas que a mí me matan son todas las buenas que se
¿En qué momento Esther Borja deja de cantar? Al final de la década de los 80, que un buen día estábamos haciendo un concierto en el Palacio de los Capellanes Generales y en medio del concierto se vira para mí y me dice: prepárate porque voy a cantar todo lo que me pidan esta noche, porque es la última noche que voy a cantar. Siento una voz por aquí, como si me dijeran, este es el momento. Y yo interpreto que era el momento en que me tenía que retirar. Y efectivamente, cuando voy a vocalizar, no podía vocalizar, no salía la voz. ¿Qué sucede después de esta última presentación? Ella siguió entonces haciendo su álbum de Cuba como presentadora y cantante, porque bueno, eso se hacía con grabaciones y se doblaba, o sea que ella pudo continuar así haciendo el álbum de Cuba, pero presentaciones personales, cantando en vivo, ya no. Fue una mujer muy inteligente. Los artistas le cuesta mucho trabajo saber cuándo es el final. ¿Cómo era la Esther Borja mujer, el ser humano? Una persona sencilla, afectuosa, una persona con su carácter fuerte, pero no fortísimo. Y desde el punto de vista de madre, de abuela y de amiga, era totalmente increíble. Ella tenía una hija, Esther Tato Borja, que murió al poco tiempo de haber muerto Esther. Tenía 3 nietos. Era una persona verdaderamente muy sencilla, muy humana. Ayudó mucho a muchas personas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista artístico. No entendía de rivalidades artísticas. Usted, que tuvo la oportunidad de convivir un tiempo con Esther, ¿recuerda qué era lo que más ella disfrutaba hacer en su casa? ¿A qué dedicaba su tiempo libre? Ella tenía un patio donde tenía sembrada, tenía cactus, tenían algunas matas florales, tenía un jardín muy bonito y ella disfrutaba mucho la jardinería. Ya tú la veías trabajando en eso. Le encantaba hacer café y brindar café. Era una persona que le gustaba mucho el hogar y la familia. Algo que no le gustara, que la pudiera hacer enojar. La injusticia y la falsedad. ¿Recuerda si tuvo Esther alguna frase, un refrán o un dicho popular que la acompañara siempre? Sí, ella tenía varios y ella decía: mijo, el problema es que ofrecer no empobrece, lo que aniquila es dar. Me decía: date tu valor siempre, porque el que viene a quitarte, no viene a darte. Y también ella me decía: nunca exageres, nunca te vayas por arriba, no te creas más que los demás, pero nunca te quites ni pienses que eres menos que los demás. Mira que tú tan grey, porque tú son más criados. ¿Con qué edad fallece Esther Borja? Esther siempre me decía: yo quisiera llegar a los 100 años. Increíblemente, el 5 de diciembre del 2013, ella cumplió 100 años. Y el 28 de diciembre de ese mismo mes, de ese mismo año, pues ella murió, cumplió sus 100 años. Maestro, si tuviera la oportunidad de revivir, de traer al presente un momento junto a Esther Borja, ¿cuál escogería? Recordaría así especialmente aquel primer concierto en el Amadeo Roldán, donde debuté con ella profesionalmente aquí en La Habana. ¿Quién te llama por tu bien o por tu mal? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? Bueno, maestro, más que agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista para conocer sobre esa grande que fue Esther Borja. Creo que el agradecido soy yo, pues para mí ha sido un placer y un deber verdaderamente.